Un saludo para todos. Mi nombre es Juan Daniel Contreras Fernández. Código 1102353533. En esta oportunidad vamos a analizar la etapa 1 del proyecto de sistemas dinámicos, el cual consistía en hacer el análisis matemático de un circuito en función del tiempo. Vamos a utilizar herramientas como lo es Simulink, que es parte del software de MATLAB. Entonces pues vamos a comenzar. Vamos a observar el circuito que escogí, que es un circuito de RLC compuesto por 3 resistencias, una bobina y un condensador con sus correspondientes valores. Resistencia número 1 220 ohmios, resistencia número 2 100 ohmios, resistencia número 3 330 ohmios, una inductancia de 2 henrios y un capacitor de 2 faradios. Entonces ya con esto empezamos a hallar el modelo matemático. Entonces tenemos que el sistema de BDC es igual a la derivada del voltaje de la corriente sobre la derivada del tiempo, la corriente de la inductancia, la derivada de la corriente de la inductancia sobre el tiempo. Teniendo en cuenta las siguientes equivalencias, como es el voltaje, la inductancia es la inductancia por la derivada de la corriente y la corriente del condensador y la corriente por la derivada del voltaje. Seguimos con el circuito, analizamos en mallas, lo cual me costó algo de trabajo, pues no hace mucho no lo he utilizado. Es importante mantener el orden, ¿sí? Entonces utilizaremos siempre los primeros signos de cada elemento. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar el primer signo, digamos en el caso de la fuente, que sería el signo negativo, el positivo de la resistencia y el positivo de la bobina. Entonces comenzamos como lo es menos B más BR1 más BL. Esto lo igualamos a 0, como podemos observar, y en este punto ya despejamos BR1. Entonces BR1 es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del bobinado, lo cual tiene lógica a nivel práctico. Tomando la ley de Ohm, sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, como podemos observar en este punto. Entonces despejamos I1 en base a los dos términos y tenemos que voltaje de la fuente menos el voltaje de la bobina sobre la resistencia 1 es nuestra corriente número 1. Pasamos a la malla número 2 y analizamos de la misma manera: voltaje de la inductancia más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje del condensador. Hacemos el mismo recorrido, somos enfáticos en tomar siempre el primer signo de cada componente. Igualamos a 0 y despejamos BR2 al igual que en el procedimiento anterior, y después de eso otra vez utilizamos la ley de Ohm y despejamos la corriente I2. Ya tenemos la equivalencia a I2, que es lo que estamos buscando esta malla. Y 3, al ser una malla tan pequeña, tiene una equivalencia sencilla. Entonces el voltaje en la resistencia 3 es el mismo voltaje que hay en el condensador. Eso fue respecto al análisis por mallas. Ya teniendo estos valores como tal, que era lo que buscábamos para empezar a analizar, procedemos a hacer el análisis por nodos. Entonces tenemos que I1 es igual a I2 más IL, I2 es igual a I3 más la corriente del condensador. Por consiguiente tenemos que I3 es igual a I2 menos la corriente del condensador. Y aquí comenzamos con toda la transformación matemática, que fue, les reconozco, la parte más compleja, dado que estaba yéndome por métodos que no conocía. Entonces tomamos que I3 es igual a I2 menos IC,
tomamos las equivalencias anteriores de los cálculos anteriores y empezamos a hacer los despejes correspondientes. Listo, entonces comenzamos. Aquí tenemos que B menos BL sobre R1 es igual a BL menos BC sobre R2 más la corriente IL. Entonces ya en este punto buscamos factorizar lo que es BL, dejándolo separado en dos fracciones sencillas, y al otro lado de la ecuación separamos también en fracciones para sacar un mínimo común múltiplo y así poder dejar la expresión al otro lado, como podemos observar en la siguiente línea, en esta exactamente. Entonces BL es igual a todo lo que tenemos en esta ubicación. BL tiene una equivalencia, como nombramos anteriormente, de la inductancia por la derivada de la inductancia más todo lo que ya despejamos y sacamos mínimo común múltiplo, pero necesitamos anular esa L, por lo cual dividimos a ambos lados por L y por eso nos queda la expresión que observamos en este punto. Esta es el primer valor que nos va a servir para el desarrollo del circuito en general. Entonces ya tenemos la derivada de la corriente de la bobina. Ahora continuando, teniendo la corriente del condensador y sus correspondientes equivalencias, hacemos los despejes que observamos en este punto y tenemos la corriente del condensador, que es igual al voltaje de la bobina menos el voltaje del condensador sobre R2 menos el voltaje del condensador sobre R3. Procedemos a hacer el despeje por una factorización de BC menos el signo. Entonces ya comenzamos y reemplazamos lo que tenemos nosotros en las expresiones anteriores y nuestros cálculos anteriores. Ten en cuenta que de hecho se hace de manera muy organizada, me parece enfático ese tema del orden. Y ya reemplazamos, sabemos que IC es la misma derivada del voltaje de C, entonces igualamos. Entonces necesitábamos anular todo el tema del valor de C, que está en la expresión de la derivada inicial. Entonces por eso tenemos esa expresión y sacamos también un mínimo común múltiplo, el denominador común. Ya tenemos los dos resultados reemplazando los valores que tenemos en el circuito, la derivada de la corriente de la bobina y la derivada del voltaje del condensador. En esta expresión creamos el modelo matemático mediante variables de estados, hacemos un reemplazo de variables para facilitar el desarrollo del circuito en sí y obtenemos que Y es igual a BL, que eso mismo equivale al valor de la bobina por la derivada de la corriente de la bobina. Entonces una vez hacemos esta expresión, tenemos que el valor del bobinado es de 2 henrios y la expresión que tenemos internamente. Entonces resolvemos esto y obtenemos este resultado. Ya con estas tres expresiones, que era lo que buscamos, nos permitimos hacer el diagrama de bloques. Como podemos observar, en este punto anulamos el 2 que multiplica y se minimizan los denominadores. Tenemos las tres expresiones y hacemos el desarrollo del diagrama de bloques. Les sugiero que se apoyen mucho del video tutorial de la profesora, ya que fue de mucha utilidad y fue muy sencillo. Me pareció mucho más complicado el desarrollo matemático. Tal vez falta práctica, pero pues en sí el desarrollo del software por diagrama de bloques fue sencillo, totalmente recomendado. Ahora procedemos a hacer la revisión en MATLAB, mirando el circuito como tal. Lo traemos a punto y nos damos cuenta de la entrada que tenemos según el enunciado y el paso de los 5 a los 5 segundos iniciado, como pueden ver que ya está aquí configurado.
Entonces ya tenemos todo el desarrollo por el diagrama de bloques y la visualización del diagrama. Entonces en ese punto hice uso de las herramientas que tiene el programa y como pueden ver no se ve una mayor variación. Tenemos el voltaje de entrada con su escalón a los 5 segundos, pero la gráfica salida no se le ve mayor variación. Por consiguiente empecé a hacer uso de las herramientas para hacer zoom en los ejes Y y X y poder evaluar qué era lo que sucedía. Entonces aquí hacemos una modificación, vamos a variar X, entonces ya acercamos, pueden ver la escala, no, mentira, me sirve más Y, listo. Entonces estamos en el punto de los 5 segundos y nos damos cuenta que la escala a nivel de Y se hace más pequeña. Entonces, continuando haciéndole zoom, nos damos cuenta que empieza a tomar una onda senoidal, pero de valores muy pequeños. Una vez observamos el comportamiento de esta gráfica, nos damos cuenta que hay una pequeña reacción a los 5 segundos. Tenemos un pequeño pico, como podemos observar. Dense cuenta, mínimo, pero lo hay. Entonces, por eso me parece muy importante el tema de hacer el cálculo matemático de manera ordenada y correcta. Entonces, miren que en los 5 segundos indica la grilla que hubo el pico de voltaje, hay una pequeña variación. Entonces es muy importante tener en cuenta el desarrollo de estos elementos y ver las variaciones que se presentan. Pueden ser mínimas de pronto por el desarrollo del circuito en sí. También se puede aplicar que de pronto haya cometido un error, el circuito esté mal resuelto, pero siempre es bueno que tengamos en cuenta el desarrollo matemático del mismo. Des en cuenta que es prácticamente imperceptible, pero hay un cambio, hay una variación. Entonces esto es una invitación a hacer uso de las herramientas de este programa. Entonces ya tenemos una observación gráfica mucho más precisa. Son programas de mucha utilidad. Obviamente se necesita una dedicación de tiempo suficiente para poder dar entendimiento. Entonces pues nada, les recomiendo mucho el tema del análisis matemático. Es primordial para tener en cuenta a la hora de hacer el desarrollo. Espero que haya sido de utilidad, quedo atento a cualquier duda. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en una próxima oportunidad.